Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente
que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre al mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF,
cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El WordCamp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y es lo que nosotros predicamos. Nosotros, mientras tanto que estamos estudiando el libro de San Mateo, Dios nos daba mucha bendición, porque meditando la palabra de Dios, Dios nos habla en el corazón de nosotros. Es como igual que los discípulos de Jesucristo, cuando vieron que Jesucristo ya ha muerto, ellos ya se perdieron la esperanza. Por esa razón ellos solamente querían regresar a Galilea para ser como igual que antes, como pescadores. Pero
si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, ellos nunca iban a regresar a Jerusalén para establecer la iglesia, porque desde el fondo de sus corazones ya se quedó desesperanza. Porque mientras tanto que ellos vivían en el mundo con Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser como rey de Israel. Cuando haya establecido como rey, en aquel entonces ellos iban a ser como uno de ministro de Estado, ¿no? Pero de repente Jesucristo, cuando tenía 33 años, ya falleció y fue crucificado. Es decir, que ya totalmente se derrumbó el sueño, la esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran plan, el cual iba a enviar el Espíritu Santo del Señor después de ser arrebatado al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía su cuerpo. Por esa razón, al mismo tiempo no podía llegar mismos lugares o otros lugares, ¿no? Pero por medio del Espíritu Santo del Señor puede manifestar en el mundo. No hay problema de distancia y del tiempo. Por esa razón, el día de Pentecostés, Dios envió el Espíritu Santo del Señor en el corazón de los justos, no a los pecadores, ¿no? Entonces, después de recibir el Espíritu Santo del Señor, ellos podían transformar como siervos de Dios, poderosos, y tenían gran libertad y responsabilidad de predicar el Evangelio. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a leer en el libro de Hechos, estaba manifestando la obra de Dios por medio de la vida de los discípulos. Es igual que en nuestra vida también va a manifestar nuestro Dios. ¿Cuándo? Después de recibir el perdón eterno. Por esa razón, nosotros tenemos que creer de primero que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. También después de resucitar, Dios nos hizo justificación, santificación y perfección. Por esa razón, nosotros tenemos que creer que ya en el corazón de nosotros Jesucristo vive, Dios vive, el Espíritu Santo del Señor está trabajando. Por esa razón, cada día está luchando. El Espíritu Santo del Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero Satanás quiere engañar en nuestra vida. Está luchando. Por esa razón, para tener la fe, para vivir por la fe, nosotros tenemos que desechar nuestro sentido humano. Porque nuestro sentido humano siempre quiere tener relación con la situación buena. Cuando se ve bien, ya dice que está bien. Pero cuando hay tribulación y problema, se ve ambiente está mal, entonces ya aparece que Dios me abandonó, Dios no está trabajando. Así puede interpretar por sí mismo. Por esa razón nosotros tenemos que practicar estas cosas. ¿Cómo? Confiando en la promesa del Señor, Dios va a trabajar. Como lo que está escrito, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba, sino que ya había resucitado. Por primera vez, Jesucristo podía vencer contra la muerte. La muerte añade con el pecado, ¿no? Porque todos los pecadores tenían que recibir castigo eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo se resucitó. ¿Qué significa? Por la resurrección, Dios puede entregar a nosotros la justicia de Dios.
Por esa razón nosotros podemos predicar el Evangelio acompañada la justicia de Dios. Significa que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, también nos hizo como justos. Al llegar a la tumba, las mujeres estaban teniendo preocupación porque ellas podían ver que había tapada por la roca redonda. Era pesada. Para abrir la tumba ya se necesitaba girar la piedra, ¿no? Pero al llegar ya está abierta la tumba de Jesucristo y también estaba sentado el ángel como el lámpago, así estaba sentado, ¿no? Y luego les avisó que voy a entregar buena noticia, es que Jesucristo no está acá. También Jesucristo dice que ya va a esperar en Galilea. Por esa razón las mujeres han visto a Jesucristo y luego ellas podían avisar a los discípulos para que ellos fueran a Galilea porque Jesucristo iba a esperarlos. En aquel entonces, Jesucristo, ¿por qué estaba esperando en Galilea? Eso es en el lugar donde estaba encontrando a Jesucristo, desde primero. Al principio Jesucristo, como estaba trabajando, llamando a cada uno, ¿no? Como ejemplo, Jesucristo subía en el barco de Pedro y luego le mandó boga adentro y pesca. En aquel entonces Pedro toda la noche estaba esforzando para pescar, pero no podía pescar nada. Y luego cuando se subió el sol y ya en aquel entonces ya estaba muy cansado, ya quería descansar. Pero mientras tanto que Jesucristo estaba predicando en el barco de él, poco a poco se movía en el corazón de Pedro. Por fin él decía: Señor, toda la noche yo estaba esforzando, pero no podía pescar nada. Pero ahora quiero apoyar en su palabra. Yo voy adentro del mar y luego voy a pescar. Es decir, que negándose de su experiencia, su pensamiento, aceptando la palabra de Jesucristo, en aquel entonces manifestó la obra de Dios. Eso es. En nuestra vida también, cada día, cuando nosotros desechamos nuestro pensamiento, aceptando la guía de Dios, la guía de siervo de Dios, ya nosotros fácilmente podemos lograr muchas cosas. Al pescar, Pedro estaba muy asustado, ¿no? Porque mientras tanto que estaba caminando con la palabra de Jesucristo, ya él podía tener la experiencia de Dios. Era totalmente diferente de su experiencia. Por eso, doblando sus rodillas y luego decía: Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Pero Jesucristo no se apartó, sino que les llamó, como dijo: sígame, yo te haré pescador de hombres. En ese lugar, en Galilea, otra vez pasando 3 años, ya Jesucristo llegó a Galilea para encontrar a los discípulos. Por esa razón, preguntaba a cada uno. Especialmente Jesucristo le llamó a Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas? Así estaba preguntando, ¿no? 3 veces.
Pedro estaba respondiendo, sí, Señor, yo te amo. En aquel entonces, 3 veces estaba preguntando Jesucristo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Depende del corazón de Pedro que ama a Jesucristo, él podía dirigir la iglesia. No es que Pedro podía amar a las ovejas, sino que amando a Jesucristo, recibiendo gran amor de Jesucristo, recibiendo la gracia de Jesucristo, automáticamente podía amar a las ovejas. Es decir, que de primero entre los pastores tiene que recibir la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, recibiendo el perdón eterno, automáticamente puede amar el evangelio, a la iglesia, a las ovejas. Entonces, pasando 3 años, Pedro podía negar 3 veces a Jesucristo. Yo no conozco tal persona. Pero Jesucristo no podía decir que yo no conozco a Pedro. Significa que el ser humano puede abandonar a Jesucristo, pero Jesucristo no puede abandonar a sus discípulos. Significa que a menudo nosotros olvidamos a Dios. Pero ¿cómo puede olvidar a nosotros nuestro Dios y Jesucristo? Porque Jesucristo ya derramó toda la sangre para rescatar a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos perder este amor? Significa que nosotros a menudo olvidamos, ¿no? Cómo Dios nos amó, cómo sacrificó a Jesucristo, pero nuestro Dios no puede olvidarse de nosotros porque ya había cancelado el precio de nuestra esclavitud. Por eso nuestra identidad fue trasladada. Nuestra vida está con Jesucristo, en el cielo. Así dice, juntamente con Jesucristo fuimos sepultados. Juntamente con el Jesucristo ya resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Lo que se ve ahora en nuestra vida o lo que está escrito en la Biblia? Creyendo en la Biblia, podemos responder, sí, Señor. La Biblia nos enseña que ya nuestra vida está en el cielo, entonces creemos así. Ya busquemos una palabra más. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Está saliendo esta palabra. El versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Significa que por la resurrección está asegurando de nuestra creencia, nuestra fe. Porque si no hubiera resucitado Jesucristo, está pagando constantemente el precio de nuestros pecados. Todavía no ha cancelado todo. Pero ya había resucitado. ¿Qué significa? Ya no tiene relación la muerte con Jesucristo y también no tiene relación con nosotros porque había rescatado a cada uno de nosotros de la muerte.
Por esa razón el versículo 15 como dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Significa que ya si no hubiera resucitado Jesucristo, entonces todas las predicaciones que acompañan que Jesucristo ya había resucitado, todo falso, engaño. Pero la verdad que ya Jesucristo había resucitado. Por eso nosotros tenemos razón para predicar el Evangelio sobre resurrección. Por eso el versículo 17, como dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, así dice. O sea, ¿qué relación está teniendo de la resurrección de Jesucristo y nuestro pecado? Si no hubiera resucitado, nosotros tendríamos pecado, estaríamos en pecado. Pero al revés, Jesucristo había resucitado, pero nosotros no estamos en el pecado, según esta palabra. Ustedes, ¿qué es lo que quieren creer? ¿Quieren creer que ya están siendo como pecadores porque no han cumplido mandamiento de Dios? En esta palabra no está poniendo nada de condición de nuestra obra que está procurando cumplir mandamiento de Dios, sino que depende de la resurrección de Jesucristo o no, nada más. Hoy en día mucha gente, ¿no?, está poniendo diferente relación fuera de la Biblia. La Biblia no se enseña claramente. Por la resurrección de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados una sola vez para siempre, perfeccionados. ¿Cuál es la verdad? Había lavados todos nuestros pecados. Por la resurrección de Jesucristo ya había asegurado. No estamos en el pecado, somos justos, somos hijos de Dios. En toda la palabra no se enseña claramente, pero mucha gente todavía no ha tenido la seguridad de la salvación, porque no tienen la fe. Mucha gente piensa que para tener la fe quiere cumplir mandamiento de Dios. Eso es falso. ¿Por qué? El mandamiento de Dios, eso es antiguo pacto, no es nuevo pacto. El nuevo pacto solamente necesitaba a trabajar nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, cancelando todos nuestros pecados, haciendo la redención eterna, y luego ya resucitó de su tumba para que nosotros seamos, para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Ya no hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado, limpiado, haciendo redención eterna. Por esa razón, apóstol Pablo estaba diciendo en el versículo 17, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero al revés, había resucitado Jesucristo, ya nosotros aprovechamos nuestra fe, nuestra creencia, también no estamos en el pecado. Somos justos ante Dios. Creyendo en esta palabra, nuestro corazón añade con el corazón de Dios. Por eso circula el corazón de Dios en el corazón de nosotros.
por medio del Espíritu Santo del Señor, trabaja. Volvamos. San Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Significa qué? Entre muchos que estaban mirando Jesucristo que había resucitado, pero dudaban. Ya, para tener duda, ¿tiene libertad o no? Cada uno. Cada uno tiene libertad para tener incredulidad y duda y depende de uno. Significa que Jesucristo no estaba esperando que tenga la fe verdadera, todo 100%, sino que si tiene duda, no hay problema. Uno tiene creencia, ya, bueno, está mezclado. Porque sigue adelante los que tienen la fe marchando, ya los que no tienen fe ya desaparezca. El versículo 18, ¿cómo dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 1, está avisando que Jesucristo ya tiene potestad en el cielo y en la tierra. Potestad. Cuando un presidente de Estado ya tiene gran poder. Depende de un presidente, ¿no? La gente puede recibir mucha bendición y también pierde muchas cosas. Depende de una persona que tiene autoridad. Ya Jesucristo tiene potestad, autoridad. Él cuando nos ayuda, entonces nosotros también podemos tener mucha capacidad y bendición. Por eso, el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que después de recibir la salvación, confiando en Jesucristo, ya puede buscar a la ciudad, al pueblo, al país, a la nación, para buscar la gente entre los pecadores, para que reciba la salvación, predicando el Evangelio, salvando a ellos, puede recibir bautismo por nombre de nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Eso es nuestra responsabilidad. Cada uno de los justos ya tienen esta responsabilidad, predicando el Evangelio, salvando las almas. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ya enseñando las palabras que había mandado. Por eso cada día, más de un año, estoy enseñando por medio de plataforma de Zoom y también por medio de Internet. Ya Dios está bendeciendo. Muchos están escuchando la palabra de Dios, están recibiendo la bendición de Dios. Es una manera de establecer como discípulos de Jesucristo para que ellos también que sean como instrumento del Señor. Además, no solamente nosotros caminamos, solamente nosotros, sino también Jesucristo, como dice, yo voy a estar hasta el fin del mundo. El que tiene autoridad, si nos acompaña, ya nosotros no tenemos que tener nada de temor, también no
tenemos que tener nada de preocupación, sino que caminando junto con Jesucristo podremos ver la ayuda de Dios, el milagro de Dios. Por esa razón, hoy en día esta predicación está transmitiendo en televisión, radio, especialmente, ¿no?, en esta noche está transmitiendo en la Radio Jerusalén de Bolivia y muchos están escuchando. Gracias a Dios porque Dios está trabajando en el corazón de nosotros para que caminemos como igual que los discípulos que habían andando por la guía del Espíritu Santo del Señor. El día hoy, así terminamos completamente durante 54 clases del estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos dirigía. También Dios nos daba mucha bendición. Durante muchos tiempos Dios nos ayudaba para que de primero participemos juntos y también para que nosotros pudiéramos comprender la palabra del Señor. Cada día Dios nos invitó en este lugar para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Recordando de esta palabra que Dios le dio la potestad del cielo y la tierra, por eso nosotros solamente buscamos a la nación para hacer muchos discípulos de Jesucristo, también dándoles bautismo por nombre de Jehová y el nombre de Jesucristo, y también del Espíritu Santo del Señor. También creyendo que Jesucristo siempre nos acompaña hasta fin del mundo. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor por elegir a cada uno de nosotros del mundo. También espero que utilice cada uno de nosotros como su instrumento para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio por nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todo. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida.
También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. De 2 he leído. Ya largamente nosotros hemos leído San Lucas capítulo 2 entero. La clase pasada nosotros hemos hablado acerca de Juan el Bautista, ¿no? Cómo él nació en este mundo. Su padre era Zacarías, como uno de sacerdote, linaje de Aarón. También su esposa era Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Por eso los dos, ambos lados, son de tribu de Leví y también especialmente son de Aarón. Por causa de eso, ellos podían tomar sacerdocio en sus vidas. Pero cuando se envejeció Zacarías,
ya no tenía hijo, ¿no? También su esposa era estéril y ya no podía concebir nada. Pero Dios tenía plan. Dios tenía plan para bendecir a la familia de Zacarías. Comparando de nuestra vida, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada. A veces nosotros no podemos ver el milagro de Dios ni nada bueno. Pero Dios está preparando algo bueno para nuestra vida. Por esa razón, entre los salvos, sí o sí tiene que tener esperanza con Dios. ¿Cuál es lo más peligroso en la vida? Cuando la gente pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, ya no se ve futuro. En aquel entonces ya se debilita su corazón y alguno quiere acabar la vida. Por esa razón, ¿no? Todo lo que quiere suicidarse, ya las personas que únicamente tienen desesperanza en su corazón. Si hubiera tenido una esperanza en su corazón, puede decir con esta forma: ahora tengo dificultad, problema, pero futuro yo voy a ser exitoso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente, ¿no? Hoy ya tengo dificultad de la vida. No tengo plata, no tengo nada. Y pasando tiempo también, ya tampoco se ve futuro. En aquel entonces ya va a llegar desesperanza en su corazón. Por esa razón, ¿no? Nosotros ya deberíamos tener la fuerza con Dios, porque Dios, cuando apareció en el matrimonio de Abraham, también Abraham tenía 99 años, para dar su hijo Isaac, envejeció. Su esposa era Sara, como 99 años. Siendo abuelo o abuela, ya prácticamente no iba a tener nada de bebé, pero apareció Dios, ¿no? Dios estaba dando la promesa. Y luego, en el libro de Romanos capítulo 4, dice que Abraham creyó en esperanza. No, Abraham creyó en Dios en esperanza contra esperanza. Así dice. Significa que cuando no tenía nada de esperanza, pero él podía aprovechar y creer en Dios. Porque él creía que la palabra de Dios tenía gran poder. Por medio de la palabra de Dios ya había cumplido que podía concebir la esposa de Zacarías, Elizabeth, ya podía engendrar. Y nació un bebé, se llamaba Juan el Bautista. En aquel entonces ya el sacerdote Zacarías estaba muy contento, testificando por medio del Espíritu Santo del Señor. Y luego él estaba dando esta palabra, San Lucas capítulo 1, el versículo 77, como dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta palabra nos enseña claramente sobre la salvación. La salvación viene por el perdón de los pecados. Por esa razón, ¿no? Uno que recibió el perdón eterno de Dios, ya no debería ser como pecador. Su identidad fue cambiada. Por ejemplo, acá vive una hermana, se llama Johanna, en nuestra iglesia. Cerca de nosotros siempre acompaña con hermana Bárbara, la que está transmitiendo internet. Creo que sin cenar, ¿no? Cada día ayunando por causa de servicio. Ya.
Pero Joama dice que su nacionalidad era de, ¿no? Perú todavía, ¿no? Es peruana. Pero más de 10 años está viviendo en Chile. Por eso ella me preguntó, pastor, ¿qué le parece que sea cambiada mi identidad? ¿Cómo será chilena? Según mi punto de vista, ¿no? Entonces, si quiere vivir constantemente en Chile, entonces sería bueno que tenga identidad como chilena, porque hay muchos beneficios para las chilenas. Sabe que siendo chilenos puede recibir algo de apoyo del gobierno en el tiempo de pandemia. Es cierto, ¿no? Y entonces, muy bueno este país Chile. El gobierno ya está apoyando a los pobres. Significa que todavía está siendo peruana, pero cuando tenga identidad y como documento que puede ser como chilena, en aquel entonces ya no más puede sentir como peruana, aunque su corazón nunca iba a cambiar, no va a votar nada de su nacionalidad en su corazón, pero con documento puede presentar ante oficina de inmigración para salir e ingresar como chilena. Por eso la salvación está hablando de estas cosas, sobre cambio de la identidad. Anteriormente eran como esclavos de Satanás y también esclavos de pecado, y luego ya estaba siendo como esclavo de Satanás yendo al infierno. Pero por medio del perdón eterno que recibe por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, y luego cuando uno que renace ya está siendo como hijo de Dios, siendo hijo de Dios, entonces ya debe tener documento diferente, ¿es cierto o no? Siendo hijo de Dios, siempre dice que yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Sin darse cuenta, cada día está pidiendo perdón, perdóneme, perdón. Por ejemplo, ya un hijo adoptado. Entonces, si hubiera adoptado un jovencito o un niño, aunque no quiero, pero ¿por qué no quiero? Yo no tengo capacidad para criar un niño. Suficiente, los dos tengo, ya ni puedo apoyar a ellos. ¿Cómo puedo hacer adoptado a hijo? Pero si digamos que se adopta un hijo y huérfano que no tiene sus padres, ni apoyo, nada, entonces por eso ya desde hoy ya usted ya tendrá documento registrado como ya mi hijo. Entonces desde hoy tiene que llamarme papá, ya, papá. Pero al siguiente día él estaba orinando de su pantalón y luego mi esposa ya molesta mucho y luego ya no quiere comer, ensuciando, y luego dice que perdóneme Señor, perdóneme Señor. Entonces me voy a mi casa antigua. ¿Qué sentido es? ¿Qué sentido? Ya había registrado, siendo adoptado hijo. Entonces, ya aunque hay falta, hay algo de problema, pero no va a cambiar más de identidad. Nosotros ya hemos renacido. Somos nuevas criaturas por creer en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre.
¿Qué es lo que quiere creer? ¿Usted quiere creer como diariamente que Dios me perdona solamente poquitito, mañana poquitito, mañana, pasado mañana poquitito, durante un año, cada día yo tengo que recibir perdón poquitito, 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 pero siendo pecador? Ya no es así, no es así. Ya nosotros tenemos que creer que Dios nos compró, dando antemano de Satanás la sangre de su Hijo amado Jesucristo, comprando a nosotros. Se llama redención. Dios nos redimió, significa que ya canceló el precio de esclavitud de nosotros antemano de Satanás y compró, nos dio la libertad para que seamos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Esta palabra lo mismo, que somos justos, porque nuestro Padre Celestial es justo, también su Hijo debe ser justo. Ya, ¿cuál es el problema? Para decir, para creer esta manera. No hay problema, nada, pero mucha gente, ¿no?, durante muchos años habían aprendido solamente una teoría. Somos pecadores. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta morir somos pecadores. ¿Ya? Por eso todo el tiempo del culto llorando, pidiendo perdón, ya. Además no tiene seguridad después de pedir perdón, ya debería tener la seguridad de lo que había perdonado, pero no tiene seguridad. Además, al llegar capítulo 2, ya un día, este emperador de Roma se llama Augusto César. Les mandó a todos los pueblos de Israel que hicieran registrado de su nacionalidad. Significa que ya pasando tiempo no ha hecho censo, nada, ni mandó de hacer registro de nacionalidad, etc. Ya solamente sin documento estaba andando. Por eso no podía confirmar origen, de dónde usted, dónde está antepasados. Entonces ya no sabemos. No, tampoco tiene de documento original, solamente sin documento ya vivía así. Anteriormente así andaba, ¿no? En Corea del Sur también. Algunos no tenían identidad, ¿no? Solamente así ando. Pero por medio de la orden de emperador Augusto César, ya todos los israelitas judíos ya tenían que moverse buscando de su origen, su pueblo natal. Por eso José, por la obligación, ya tenían que viajar. Si no hubiera levantado este mandato, entonces nunca iba a viajar, porque es una perdición. Cada día tiene que hacer alguna cosa, casita y mueble. Siendo carpintero ya debería trabajar o no, para sustentar. Cortando árbol, cepillando árbol, haciendo mínimo la casa de perito para venderlo. ¿Es cierto o no? Pintando, comprando poco de carne y ya en la noche va a comer. Pero para viajar hasta Belén, ya lejos, ya tenía que viajar, caminar. Es una perdición, pero por medio de orden del emperador ya tenía que caminar. Pero al llegar justamente en la ciudad de Belén, ya es tiempo de nacer Jesucristo. Por eso nació Jesucristo en Belén. Justamente en la vida de Jesucristo, solamente como uno de 3 días o 4 días se quedaba allá en Belén. Nunca más regresó para cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios había prometido, ¿no?, profetizado a través de profetas, decían que Jesucristo iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Wow.
Para cumplir la voluntad de Dios, Dios tenía que dominar todo el mundo. No solamente en el corazón de José y María, sino también en el corazón de emperador Augusto César. Pues Augusto, ¿no? Un día ya estaba comiendo, pensando profundamente, y luego, yo voy a mandar algo. Todos los judíos ya tienen que hacer registro, ¿ya? Significa que aparentemente, ¿no? Este hombre solo estaba dominando, pero Dios controla todo el mundo. Eso es. Y luego, ¿ya? Cuando nació Jesucristo, el ángel a quien avisó esta buena noticia, a los pastores de las ovejas que vigilaban en el campo. ¿Tiene nombre? Sí, ellos tienen nombre, cada uno, ¿no? Fulano, Menguano, y como Miguel y Sebastián, creo que algo tenían, ¿no? Pero no apareció nombre de los pastores de las ovejas. Insignificantes. Si no es necesario poner sus nombres. Pero por primera vez que ellos escucharon la buena noticia por medio del ángel. ¡Qué bendiciones! En la vida de ellos es un honor escuchando buena noticia. Más que otra persona, ¿no? Por primera vez ellos estaban escuchando la buena noticia. Que vaya, que adore ante el Cristo. Veamos esta palabra, como dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. ¡Wow! Cuando apareció ángel, no solamente aparece su cuerpo como nuestro cuerpo, no. Es ya iluminando. También si atrás de mí, si Dios ilumina algo, resplandor, rodeando algo, gloria del Señor, fácilmente iba a creer en la palabra de Dios, pero Dios me mostró así, como si fuera solamente un hombre común nada más, ¿ya? Porque hoy en día Dios ya no quiere mostrar algo excelente ser humano, sino que si uno que tenga corazón humilde podrá escuchar la palabra de Dios, aunque predica un coreano, y podrá escuchar. Así dice. Por eso, no, como dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Perfectamente ellos estaban hablando, ¿no? Jesucristo es el Salvador, el Cristo que iba a salvar a todos los hombres del mundo. ¡Qué bendición es que Dios no mostró ante presencia de un rey, majestad, o ministro, o gobernador! No. De primero Dios quería mostrar la gloria ante los ya nosotros conocemos muy bien Steve Jobs, es como presidente de empresa de Apple. Tenía $1 millón de dólares, ¿no? Pero al morirse, ¿dónde está su plata? No se mueve alguien todo a repartir. Ni $1 me dio, entonces ese es el problema.
debería donar a nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio, pero no recordó. Significa que ya millonario y también algo noble, poderoso políticamente, para Dios, nada que ver. Porque Dios solamente busca a los humildes. Dios rechaza a los como altaneros, altivos. Por eso los pastores de las ovejas de ellos estaban muy contentos por escuchar buena noticia. Amén. Ya nosotros hemos escuchado claramente que había nacido el Salvador, entonces vamos a ir. Pero ¿dónde está el rey de Israel que nació como el Salvador? En el lugar de pesebre. ¿Qué significa? Todo el mundo estaba ocupado con buena cama, eso, pero para Jesucristo no hay lugar, nada, solamente en el lugar de pesebre, donde guarda animales, nada más. Hay problema es que hoy en día, ¿no? Mucha gente está ocupado, trabajado, pero en su corazón ni un lugar hay para guardar la palabra de Dios, para conversar la palabra de Dios. En esta noche, ¿no? Están participando algunos hermanos, pastores en esta clase. Ustedes son benditos porque Dios estaba dando. Número 1, aflicción. Número 2, humildad. Número 3, bendición. ¿Por qué? Si no hubiera tenido aflicción, humildad, nunca iba a pensar aprender la palabra de Dios por medio de un coreano. Siendo latinoamericano, ¿cómo puede aprender español? La palabra que habla español como tonto. Entonces, ¿cómo puede ser? Esa es mi opinión. Pero usted no solamente puede escuchar pronunciación de español, sino que quiere absorber algo bueno, entendido, espiritual de la palabra de Dios. Eso es. Por eso son benditos. Dios tanto quiere bendecir a ustedes, tanto Dios quiere usar sus vidas como instrumento del Señor, como varón del Señor, personas del Señor, para que salven mucha gente a través de ustedes. El día de hoy, así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros tenemos esta cita para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, constantemente Dios nos da esta bendición para comprender la palabra de Dios. Como igual que el ángel no apareció ante los ricos, millonarios, nobles, sino que apareció ante los pastores del campo. Por eso nosotros ya podemos sentir que Dios nos escogió, porque somos como igual que los pastores de las ovejas. No tenía nada de algo especial. Señor, gracias por haber dado esta clase para comprender, aprender la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park, de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado.
Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Estamos nosotros compartiendo el capítulo 41 del libro Génesis sobre José, quien fue levantado como gobernador en Egipto. José es el símbolo de Jesucristo como David, que aparece en el libro Antiguo Testamento. Entonces, vamos a pensar un poco más sobre José. La sabiduría de José es muy diferente a la sabiduría de los magos y sabios de Faraón. Faraón también tenía su equipo de asesores, asistentes que apoyaban a Faraón. Entonces ellos eran más inteligentes de Egipto, excelentes, pero no podían interpretar el sueño de Faraón, porque el sueño de Faraón tenía el mensaje que Dios había enviado sobre la salvación de la vida, sobre la salvación del hambre, no solamente del hambre, sino la salvación del pecado, quien iba a nacer Jesucristo. Entonces, Satanás quería destruir toda la tierra, sobre todo quería cortar la genealogía de Jesucristo. Y entonces, en el sueño de Faraón, ahí estaba el mensaje de Dios. Cómo podía
salvar la tierra de hambre. También, ¿cómo podía salvar la vida de Jacob y sus hijos? ¿Cómo podía continuar la genealogía de Jesucristo? Este asunto es tan importante que trata de la salvación. Entonces, con la sabiduría del ser humano, no puede comprender ni alcanzar tampoco. Los seres humanos, claro, entienden, hacen ciertas cosas, pero el tema de la salvación del pecado no pueden comprender ni alcanzar tampoco por lo que tienen los seres humanos. Por eso José tenía que estar delante de Faraón. Por eso Faraón tenía que escuchar de José. José tenía el Espíritu de Dios. José tenía la sabiduría de Dios. José es el símbolo de Jesucristo. Bueno, ¿cuándo entonces nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios sin ningún problema? Cuando dejamos nuestros pensamientos. El poder de Dios está en su palabra. En la sabiduría de Dios está el poder. José, como fue levantado en Egipto como gobernador, él trabajó. Así, el hambre de 7 años no fue el fracaso, sino fue la abundancia y la bendición. A través de ese hambre que hubo durante 7 años, Egipto pudo levantarse más fuertemente, grandemente ante los demás países también. Así es la sabiduría de Dios. Es muy diferente a la sabiduría de los seres humanos también. En la vida nuestra, entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar este poder de Dios? En la vida nuestra también vienen situaciones como el hambre de 7 años. El asunto del pecado también es muy delicado. Hay muchos que están luchando contra el pecado, para salir del pecado, para lograr la libertad del pecado, para vencer contra el pecado, para lograr la libertad del pecado también. Pero, ¿quién está listo? ¿Quién logró? Por sí mismo, nadie. Por el esfuerzo, por la lucha, por la práctica que hace cada uno. Así nadie pudo alcanzar a la libertad del pecado. Por la obra, por el esfuerzo de cada uno, nadie pudo lograr ni alcanzar a la salvación del pecado, ni pudo lograr la vida eterna tampoco. ¿Dónde está el poder entonces? El poder está en Jesucristo. El poder está en la sabiduría de Dios. El poder está en el poder de Dios, no en el poder de los seres humanos. Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene el poder de Dios también. Ante Jesucristo, por eso muchos recibieron la salvación del pecado. Recibieron la salvación de la enfermedad, de la muerte, de la tempestad, de las situaciones, de los demonios. Sí. Así muchos fueron curados, recuperados, sanados. Claro que sí, porque Jesucristo tenía el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Entonces, en la época de Jesucristo,
Los que experimentaron el gran poder de Dios, ¿cómo? ¿Cómo pudieron recibir? ¿Cómo pudieron experimentar este poder tan poderoso y grande de Dios? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Simplemente. Por aceptar la palabra del Señor. Faraón, ¿cómo pudo salvar la tierra de Egipto del hambre tan terrible, horrible? Por aceptar la sabiduría de José. Faraón aceptó la palabra de José, la interpretación de José, aceptó. Luego le entregó toda la autoridad y el poder de Egipto en la mano de José. Así el reino de Egipto pudo levantarse más firmemente a través de esa situación terrible. Entonces, en la vida nuestra, ¿cómo nosotros podríamos recibir el poder de Dios y ver la obra de Dios en la vida nuestra? A la misma manera también. ¿Cómo? Aceptando la palabra de Dios. Por aceptar la palabra de Dios, nosotros podemos ver la obra de Dios en la vida nuestra. Como el hombre paralítico en Capernaum se levantó. ¿Cómo fue posible? Este enfermo paralítico recibió el perdón de sus pecados. ¿Cómo fue posible? Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo, mientras que los demás se burlaban de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, todo el mundo se burlaba de Jesucristo, criticaba. Blasfemia, dice ¿por qué habla así? Decían todos. Los escribas y fariseos, ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede perdonar el pecado un ser humano? Solo Dios puede hacerlo. Blasfemia, dice Así ellos se burlaban de Jesucristo, criticaban y menospreciaban por sus conocimientos, experiencias. ¿Con qué razón ellos podían juzgarle a Jesucristo? Por lo que aprendieron ellos, por la ley de Moisés, por el conocimiento que ellos tenían de los judíos. Sí. Pero Jesucristo estaba delante de ellos. ¿Quién es Jesucristo? El Creador, Dios mismo, quien vino en la semejanza de carne de pecado. Entonces la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. La misma palabra poderosa está en la boca de Jesucristo. Jesucristo así dio la palabra con el mismo poder. La luz apareció. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Así es el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor Jesucristo con el mismo poder trabajaba. Cuando Jesucristo decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, este paralítico, ¿tiene pecado o no? No, ya no puede. ¿Por qué? Ya salió la palabra del Señor Jesucristo, diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdonados. Así salió la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, este paralítico ya recibieron el perdón del pecado. Todos sus pecados ya fueron perdonados por la palabra del Señor Jesucristo. Este paralítico aceptó la palabra.
Los demás, como fariseos y escribas, se burlaban de Jesucristo. No puede ser. Blasfemias, dice este. Ellos ignoraron, pisotearon la palabra de Jesucristo. Así fue. Por eso, ellos no pudieron experimentar la obra de Dios. ¿Este paralítico? Sí. Amén. Él aceptó. Entonces él fue liberado de todos sus pecados. No solamente del pecado, sino de su enfermedad, parálisis también. Luego el Señor le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este paralítico se levantó. Jesucristo le ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante este paralítico se levantó. ¿Por qué? Él oyó la voz del Señor. Él aceptó la palabra de Jesucristo. Por eso él pudo levantarse. ¿Él tenía fuerza? Él no. Paralítico no tenía fuerza, por eso no pudo levantarse. Pero se levantó. ¿Por qué? Le llegó la fuerza a través de Jesucristo. Por la palabra de Jesucristo que salió de él, este paralítico se levantó. Ahí está el poder de la palabra del Señor. Dios no tira la palabra nomás. Dios no tira nomás la palabra que suena bien, sino con su poder trabaja. Dios trabaja con su poder, con su poder. ¿Cómo uno puede experimentar entonces el poder de Dios? Este paralítico, entonces, ¿cómo pudo experimentar el poder de Jesucristo? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según mi punto de vista, yo no puedo. Aparentemente se ve que yo no tengo fuerza, pero el Señor me dice, qué importante la palabra del Señor, mi sentimiento, mi idea, mi razón, mi punto de vista. Yo viviendo a mi manera, según mi punto de vista, según mi parecer, yo estoy aquí como paralítico. Entonces, voy a ignorar lo que yo veo, lo que siento. Voy a ignorar. Voy a dejar en la mano del Señor y aceptar la palabra del Señor. Él aceptó. Ahí le llegó la fuerza y el poder para poder levantarse. Así el paralítico se levantó sin ningún problema. Así es. Ahí le llegó el poder. Como llegó la bendición en Egipto, Faraón aceptó la palabra de José. Aceptó. Luego le dejó toda la autoridad y el poder en la mano de José. José pudo gobernar libremente en Egipto. Por eso todo el país, toda la tierra entera recibió la salvación del gran hambre y la bendición también. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Entonces, lo demás, ¿por qué no pudieron aceptar la palabra del Señor? Los escribas y fariseos, los principales judíos, ¿por qué? Ellos creían que tenían razón, más sabiduría que Jesucristo. Lastimosamente, pensaban así.
Por eso ellos ignoraron y pisotearon la sabiduría de Jesucristo. ¿Quién puede dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios? El hombre impío. El hombre impío deje su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El que se da cuenta que es malo, impío, inicuo, desastre, mentiroso, engañoso. El que se da cuenta que es así su ser, sin problema podría dejar su camino y sus pensamientos. Pero el tema es, no tiran, no dejan sus pensamientos, porque creen que tienen muchas cosas hermosas y preciosas. Por ese punto nomás. Vuélvase a Jehová. Vuélvase a la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Quién? El hombre impío e inicuo. Sucio, malo, pecador, desastre. Eso es la realidad de los seres humanos. Vamos a buscar el libro Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Aunque nosotros ya sabemos bastante bien, pero vamos a ver una vez más. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová dice sobre el corazón nuestro. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué cosa? El corazón. El corazón de todos los seres humanos. El corazón de todos nosotros, ¿cómo es? Engañoso y perverso, más que todas las cosas del mundo. Así es el corazón nuestro. Desde este corazón engañoso y perverso, ¿qué cosa buena podría salir? ¿Qué buena idea podría salir? En ninguna manera. Todo lo que sale del corazón engañoso y perverso son cosas desastres. Así es. Son engañosos, maldades, pecados, mentiras. Sí, eso es el corazón de todos los seres humanos. ¿Qué hacemos entonces con el corazón nuestro? Tenemos que negar, tenemos que ignorar, tenemos que dejar nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo lo que dice y sale del corazón nuestro. Ahí está el tema. En el corazón de Faraón había llegado un punto importante. Yo no tengo sabiduría para cuidar mi pueblo de Egipto. Yo no tengo capacidad tampoco. Él había reconocido su realidad y su ser, porque él no podía interpretar su sueño. Luego, viendo la sabiduría de José, se quedó maravillado. ¡Wow! Aquí está la sabiduría de Dios. Sin duda, Faraón levantó José como el gobernador.
¿Por qué? Faraón vio en el corazón de José la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Sí, ¿por qué no? Así fue. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de su palabra. ¿Quién puede experimentar la obra de Dios? El que deja su pensamiento ante la palabra de Dios y acepta la palabra como está escrito. Entonces Dios con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Eso es la realidad y la verdad. La salvación viene de Jesucristo. Únicamente de Jesucristo. Entonces, el que cree a Jesucristo puede ser salvo. Puede obtener la vida eterna también. ¿Quién puede creer en Jesucristo? ¿Quién puede apoyarse en Jesucristo? El que no tiene esperanza ninguna en sí mismo. El que se da cuenta que ya le había llegado el fin. Ay, Señor, soy muerto. Ay, Señor, soy fracasado, quebrado. Sí. El que se da cuenta de su realidad, ¿cómo podría confiar y seguir otra vez su manera? Es imposible. Dios nos muestra a nosotros a través de eso. El que llega a negarse a sí mismo, sin problema puede aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces ahí está el poder de Dios. Junto con la palabra del Señor llega el poder de Dios también. Dios así trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros por eso podemos seguir adelante. A través de Faraón Dios nos muestra a nosotros que nosotros nos entreguemos nuestro ser en la mano del Señor Jesucristo. Ahí está prosperidad. Ahí está la seguridad. Ahí está la bendición y abundancia. Todo lo que viene de Dios está en la palabra de Jesucristo. Amados, no importa lo que siente cada uno. Lo que decide, tampoco. Tampoco tiene poder. El poder de Dios está en la palabra de Dios, que nos llega a través de Jesucristo, que nos llega a través de la Biblia, que nos llega a través de su iglesia de Dios. Ahí está. La sabiduría de Dios y el poder de Dios también. Faraón fue bastante prudente. Por eso le entregó todo en la mano de José. José pudo gobernar libremente. Así todos pudieron pasar por 7 años de hambre sin ningún problema. Dios hoy en día así trabaja en la vida nuestra también. El que espera a Jesucristo, Él solamente puede encontrar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. El Señor nos dice a nosotros en este momento también, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, ¿por qué no? Podemos levantarnos de nuestras situaciones, defectos, errores, debilidades. Por supuesto, obviamente. Dios ya había preparado todas las cosas para nosotros. Falta aceptar la palabra de Dios, no más. Falta aceptar. Ya está.
todo. La salvación del pecado, el nuevo nacimiento, lograr la vida nueva, todo ya están listos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Jesucristo por eso dijo, consumado es, ya está, ya terminó, ¿sí? ¿Quién ya logró todo? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, consumado es, ya logró todo Jesucristo. ¿Quién puede aceptar lo que logró Jesucristo? El que acepta la palabra del Señor Jesucristo dejando sus pensamientos y razones. El que llega a negarse a sí mismo. Mi corazón es engañoso y perverso. Recuerden bien, eso es el corazón nuestro. Ahí está la justicia de cada uno de los seres humanos. Así es. Cuando uno recibe la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su vida excelentemente conforme su palabra. Amados, sean prudentes como Faraón. Entréguenle al Señor Jesucristo toda la vida completa de ustedes. El Señor, sin ningún problema, va a trabajar en la vida nuestra. Amados, que aprendan de Faraón la prudencia. ¿Dónde está? Recuerden bien, nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso si nosotros seguimos nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestro pensamiento, no podremos menos que fracasar y sufrir y perder todas las cosas que Dios nos dio a nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros y arrepentirnos. Luego seguimos al Señor Jesucristo. De preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par
por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo.
La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida,
que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. ...31 de diciembre, Estadio Nacional Nelson Mandela en Kampala, Uganda. El Festival de Pascua es celebrado en este lugar cada 31 de diciembre y es el más prestigiado entre muchos de los eventos de fin de año. El anfitrión Bishop Joseph Seruada es el líder del Comité Asesor Presidencial, presidente apóstol de la Asociación de Pastores BAP y una figura importante entre los protestantes de Uganda. Con su asistencia al seminario bíblico del pastor Oxupar en octubre del 2017, fue testigo de la iglesia y la vida de un gran siervo de Dios. Y con el objetivo de compartir esto con las congregaciones en Uganda, invitó al pastor Oxupar al Festival de Pascua. El CLF fue celebrado durante la mañana del 31 de diciembre en la sala de convenciones del Estadio Nacional Nelson Mandela, en donde más de 1000 pastores de toda Uganda se reunieron para escuchar el Evangelio predicado por el pastor Oxupar. Además, toda la atención estaba sobre el pastor Oxupar en la rueda de prensa con la Red Nacional de Radiodifusoras, VC y muchos otros medios de comunicación. Entre ellos, VC planeó transmitir el mensaje de Año Nuevo del pastor Oxupar a toda Uganda. A pesar de que el pronóstico del tiempo anunciaba fuertes lluvias durante todo el día, el cielo estuvo despejado el día del evento. A partir de un día antes, más de 100.000 personas de toda Uganda se reunieron. El evento se transmitió en vivo a través de las cadenas locales de televisión VC, Dream TV y NTV, así como a través de otras 5 redes de radiodifusión. La VC aplazó especialmente el mensaje de Año Nuevo del presidente, programado a las 8 p.m. para transmitir la actuación del coro Gracias y el mensaje del pastor Oxupar. Además de los 100.000 cristianos ugandeses, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, funcionarios de gobierno e importantes cristianos estaban entre la audiencia. Jacob Omnulania, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y el enviado especial del presidente, Yoweri Museveni, quien leyó el mensaje de felicitación del presidente. El Festival de Pascua trajo certeza sobre cuán importante y privilegiado fue el evento a nivel nacional. El evento oficialmente comenzó a las 8 de la noche con la actuación del coro Gracias, durante la introducción dirigida por el apóstol Seruada. El coro Gracias cautivó los corazones de las personas de Uganda, así como lo hace en todo el mundo. La multitud se puso de pie mientras el coro Gracias cantaba el himno nacional de Uganda. Las ovaciones de la multitud llenaron el estadio cuando el coro cantaba una canción local llamada Yansu Mulula.
Right now we need to enter into a session of the Word of God. Kati twetaaga okuyingira mu kiseera eky'ekigambo kya Katonda. And on the podium, era ku katuuti, I would like to introduce to you Dr. Ok Soo Park, who is the minister in charge of the Good News Ministries in South Korea. Kambanjulire Dr. Ok Soo Park nga yakulembera obuweereza bwa Good News Church in South Korea. Help me please. Let us welcome God's servant. Munyambeko twanirize Dr. Soo Park. El pastor Ok Soo Park predicó acerca de David, que aparece en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, el cual explica que las personas que unen su corazón con el de Dios superan circunstancias imposibles. Que es más importante unir nuestro corazón con el corazón de Dios, el cual nos dice que somos lavados, santificados y justos. El evangelio que la Biblia claramente revela fue predicado a 100,000 miembros de la audiencia, así como a todo Uganda a través de la transmisión en vivo. God says you are righteous. If you also believe that you are righteous, you become one heart with God. I hope God will bless Uganda. I hope God will live and work inside of you. Hallelujah, I praise the Lord. De esta manera, el evangelio fue sembrado en todos los corazones y llegó a ser un momento en donde una nueva esperanza fue llevada a Uganda para todo el 2019. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We were very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. El 1 de enero a las 3 p.m., Pastor Ok Soo Park, fundador de IYF, y los funcionarios de IYF se reunieron en un banquete para discutir los eventos del año pasado y para planear los del año en curso. También entre los asistentes estuvieron Nansuvuga Rosemary Seninde, la ministra de Educación Primaria, y su esposo, el director de la prisión más grande de Uganda, la prisión de máxima seguridad de Luzira, presidentes universitarios, comités de consejo juvenil e importantes figuras interesadas en ayudar con el apoyo de la educación para el desarrollo del intelecto. El mensaje de felicitación fue dirigido por la ministra de Educación Primaria, Nansuvuga Seninde, mostrando con certeza que el cambio que están recibiendo los jóvenes en todo el mundo, entre ellos los jóvenes de Uganda, seguramente cambiará sus corazones a través de la educación para el desarrollo del intelecto. Pastor Ok Soo Park for his continuous messages to our people, messages that changed our people's mindset. Of course, for us as Uganda, we have been privileged that he came to preach, to give New Year's messages that will help people move through the new year with that heart. As far as the education is concerned and the mindset education is concerned, I want to appreciate that if Reverend Ok Soo Park helps us to have the mindset education in Uganda, we shall move a very big step. A través de la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor Ok Soo Park espera traer felicidad a los corazones de la juventud de Uganda y desea comenzar este año nuevo con esperanza, enseñando a través del pensamiento profundo, el autocontrol y la habilidad de intercambiar los corazones. Ok Soo Park, the way he has addressed us this evening, how we could behave with our youth, how we should bring up our youth. Yes, now that Reverend Park has promised to bring the program here, he has promised to work with President Museveni, I have a lot of hope that we are going to start having this mind education in our schools, mind education in the youth groups, mind education in the fields of work, and I'm very, very optimistic that the future of this country is bright. A través de la invitación de otro pastor que también unió su corazón con la misión Buenas Nuevas, Bishop Robert Kajanga, el evangelio fue predicado en la iglesia principal de Uganda en el servicio de Año Nuevo del Centro Milagroso.
Fue un gran evento que fue transmitido en vivo en 49 ciudades a través del Canal 44. Sin retener ningún aplauso y ovaciones, los miembros de Centro Milagroso expresaron su apoyo al mejor coro del mundo, el Coro Gracias. El pastor Oxupar habló acerca del corazón de Dios al cual nos deberíamos unir en Romanos capítulo 3 y Corintios capítulo 6. Dios solo ve la sangre de Jesucristo y tiene en su corazón que todos somos justos. Los miembros del Centro Milagroso que aceptaron este corazón fueron llenados con gozo y alegría. All of us have sinned. We are dirty people. In the Bible, God loved us. He sent His only Son. And all our sins were placed on Him. And He was crucified on the cross. And washed our sins whiter than the snow. Hallelujah. I pray. I'm so excited about Pastor Park's sermon tonight. I have learned to live righteously with God. I know that I am forgiven every time. I know that by the grace of God I can live righteously. I am not a sinner anymore. I'm so thankful to him for coming. I have been blessed. Thank you so much, Pastor So. Con el comienzo del año 2019, así también el increíble trabajo del Evangelio comenzó en Uganda. Las palabras "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre" cubrió todo Uganda y aún a más personas este año. Será un tiempo para que mantengamos la promesa entre todas las naciones en lo profundo de nuestros corazones. Vamos a continuar la clase. Busquemos el Génesis 41, el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Hasta el 13 hemos leído. El jefe de los coperos se olvidó de José durante 2 años. Recién cuando Faraón tuvo el sueño, él buscaba los magos y sabios queriendo escuchar la interpretación del sueño. Ahí recién, este copero, el jefe de los coperos,
se acordó de José. Ah, es cierto, José interpretó mi sueño, así yo recuperé mi puesto. Eso le contó a Faraón. Al acordarse de José, Faraón le llamó a José, José interpretó el sueño de Faraón, también le dio la solución, lo que tenía que hacer Faraón. Así, toda la tierra de Egipto pudo recibir la salvación de esa dificultad, de ese juicio. Así es, cuando uno se olvida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? No puede menos que sufrir y fracasar de balde. El Señor Jesucristo está en la vida de todos los que ya recibieron la salvación del pecado. Aunque uno siente o no siente, Jesucristo está. Si uno ya recibió la salvación del pecado, si nació de nuevo, ahí está Jesucristo. Pero, si uno no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo se queda en un rinconcito de su corazón, no más, sin poder hacer nada de nada. Como José estaba en la cárcel, encerrado nomás, sin poder hacer. José tenía la sabiduría de Dios, tenía la interpretación, tenía la solución también. Pero mientras que José estaba en la cárcel, Faraón sufría nomás. José no podía hacer nada de nada para Egipto. ¿Por qué? El oficial de copero se olvidó de José. En la vida de nosotros también. Claro, si aún no recibió la salvación del pecado, el primer paso es que tiene que recibir la salvación del pecado sí o sí, eso es número uno, ¿sí? Sin duda. Pero si ya es salvo, si ya es justo, si ya nació de nuevo, está bien. Pero ¿qué pasa? Siendo salvo y justo, si no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Ante una situación difícil o un asunto importante o una dificultad o un problema, va a buscar a los magos y sabios del mundo. Luego, como que no pueden encontrar la solución, no podrá menos que sufrir, no más. No porque no está ahí Jesucristo. José ya estaba en Egipto, ¿sí? Cerca de Faraón, en la casa de la capitán de guardia, en la cárcel. Estaba muy cerca de Faraón. Pero si está ahí en la cárcel o más, si no se acuerda de José, no puede menos que sufrir por la situación. En la vida de los cristianos también. Si no se acuerdan de Jesucristo, Jesucristo estando ahí en su corazón, no puede hacer nada. Se queda nomás ahí. Luego van a buscar la solución humanamente, astutamente. Luego sufrirán y fracasarán, se caerán. Por eso la Biblia nos dice en varios versículos que recuerde de Jesucristo. Busquemos un versículo, Hebreos capítulo 12 y 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, recordad, quiere decir, ¿sí? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo su ánimo no se cansa hasta desmayar? ¿Cómo puede suceder eso? Al considerar, al acordarse de Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así es. Nosotros, al acordarnos de Jesucristo, Jesucristo nos puede dar ánimo, nos puede dar fuerza, esperanza. Sí. Así el Señor trabaja. Por eso Satanás nos hace olvidar de Jesucristo. El que no se acuerda de Jesucristo, cada uno quiere solucionar su problema por sí mismo, usando la manera humana, buscando el apoyo humano. Luego se decepciona y se desmaya también. Por eso Dios nos hace recordar de Jesucristo. Hay una historia bastante hermosa. Johan Choi de Dallas, cuando estaba en Liberia de África, él fue picado por el escorpión. Él estaba muriéndose. El veneno del escorpión africano es terrible, terrible. Cuando él llegó al hospital, los doctores decían que ya es tarde, demasiado tarde llegaron ustedes. El veneno del escorpión ya está esparcido por todo el cuerpo de este joven, morirá. Según la medicina, no hay tratamiento ni solución. Que retire nomás. En el hospital no hay espacio para atender a un paciente que no tiene ninguna posibilidad, ni esperanza, ni tratamiento. Este hospital no puede brindar ningún tratamiento para este joven porque ya es tarde. Que lleve nomás a su casa y espere la hora de muerte. Así decían los doctores. No solo en un hospital, sino en varios hospitales. En ese momento, el director de IUIF que estaba en Liberia le llamó al pastor Oxupac. Pastor Johan de Dallas está muriéndose. Los doctores dicen que no hay tratamiento ni posibilidad. Va a morir Johan. Llorando, él le llamó al pastor Oxupac. Porque la situación era muy seria, ¿sí? En ese momento, pastor Oxupac habló con Johan. Johan, escúchame. Tú fuiste picado por el escorpión. Los doctores dicen que ya vas a morir. Ya no hay más tratamiento. Ante esa situación, al enterarse de esta situación, pastor Oxupac, él pensó, yo estoy en Corea, él está en Liberia de África. Para traer a Corea demora y en el camino va a morir. Si me voy para allá, igual demora y luego yo qué puedo hacer para él. Pero en ese momento él se acordó del Señor. Pastor Oxupac
se acordó de la palabra de Dios. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él se acordó de esta palabra. Luego le dijo a Johan, ¿sabes qué? En la Biblia está escrito así: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Johan, espera a Jehová. Jehová puede curarte. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás, no te cansarás. Caminarás, no te fatigarás. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Johan. Cree en la palabra de Dios. Espera a Jehová. Pastor Supa, si no hubiese recordado de esta palabra de Jesucristo, ¿qué pudiera decirle a Johan? Ay, pobrecito, tú vas a morir, dicen los doctores, qué lástima, no podemos hacer nada de nada, wow. Él humanamente tenía que decirle, tratando de consolarle, tranquilizarle también. Así va a morir Johan. Pero Pastor Supak se acordó del Señor que estaba con él en su corazón. También se acordó de esta palabra. A través de esta palabra, Johan también se acordó de Jesucristo que estaba en su corazón. Es cierto, pastor, soy salvo, soy justo, entonces ¿por qué no puedo esperar a Jehová? Johan, a través de esta palabra se acordó de Jesucristo, de Jehová. Sí, pastor, yo lo haré, voy a esperar a Jehová. ¿Saben usted qué pasó? No murió Johan, sino vivió. Él se levantó, él venció contra el veneno del escorpión, se levantó al día siguiente. Por fin un doctor, un hospital de ONU le recibió, pero le dio una camilla nomás en el pasillo. Ahí tampoco podían hacer nada de nada, solamente chequeaban nomás su temperatura corporal, su presión sanguínea y su pulso. No más. Al día siguiente se recuperó su presión, se recuperó la temperatura, se calentó su cuerpo otra vez, se despertó y le dieron de alta y regresó a casa vivo. Sí, imagínense un poco. Si Pastor Supak no se hubiese acordado de Jesucristo, de la palabra, él iba a decirle humanamente nomás. Ahí iba a morir Johan. Así es. En la vida nuestra, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, el Señor con mucho gusto puede trabajar en la vida nuestra. Si nosotros nos acordamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Eso llegará en el corazón nuestro, nos dará ánimo, la fuerza, la sabiduría y nos abrirá el camino grandemente. Amados, no se olviden de Jesucristo que está en el corazón de ustedes.
Recuerden bien, por favor, del Señor, que está con ustedes, que está trabajando en la vida de ustedes. En la Biblia hay otro ejemplo, vamos a ver San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesucristo estaba predicando ante una multitud de gente. Pero pasando el tiempo, ellos tenían hambre. Jesucristo, viendo que ellos escuchaban el mensaje sin comer nada, le dolió su corazón. Entonces, Jesucristo, aquí, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesucristo, claro, ya tenía poder, idea, solución, ya todo, ¿sí? Solo quería saber lo que había en el corazón de Felipe. Por eso le preguntó a Felipe, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí Felipe respondió, 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, 200 denarios de pan no bastaría, porque eran muchísima gente. En el cálculo de Felipe, el resultado del cálculo de Felipe, ¿cómo es? No bastaría. Quiere decir que no hay solución. 200 denarios de pan. 200 denarios de pan. Mucho, ¿sí? Un denario es una jornada, un jornal, ¿no? Un jornal. No sé en Paraguay cuánto sale por el momento. Vamos a ver aquí. 200 denarios. 200 días. Un obrero, ¿sí? Un trabajador trabaja 200 días. Entonces, a ver, un mes, 30 días, ¿sí? Pero ¿cuántos días trabaja por un mes? 5 días, de lunes al viernes y durante 4 semanas. Entonces, 20 días, ¿sí? 20 días. O un poco más. 25 días, vamos a suponer. Entonces, 200 denarios sería 4 meses, sería 4 por 4 meses sería 100 denarios. Entonces, 8 meses. 8 meses. Por 8 meses, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el salario? 8 meses. Ahora en Paraguay pasa un poco más de 3 millones, ¿no? Creo. Perdón, no me acuerdo muy bien. Eso yo no manejo. Bueno, salario mínimo. ¿Sí? 8 por 8. Vamos a calcular por 3 millones. Por 8 meses. 24 millones. Ustedes habían comprado la cantidad de pan como el pan de 28 millones. En Paraguay, de repente, en una panadería, si uno quiere comprar, dame el pan para 28 millones. Hay una panadería que puede entregar el pan al momento. Yo quiero comprar el pan
para 28 millones de guaraníes. Dame. ¿Qué cantidad será? Wow. El volumen también va a ser enorme, ¿eh? Hay que trasladar por camiones grandes, varios camiones, ¿sí? El tema es, no hay una panadería que tiene ese pan al momento. Todo eso por pedido hay que preparar desde ya una semana antes, o ¿sí? Esa cantidad. Debe ser una fábrica. Y igual, aunque consiga esa cantidad de pan, pero ¿qué pasa? No bastarían. Igual va a faltar. Eso es el cálculo de Felipe. En su cálculo, ¿qué es lo que falta? Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está el poder de Jesucristo. Felipe no se acordó de Jesucristo ante este asunto. Por eso él calculó nomás. No sé de dónde sacó esa cifra, 200 denarios de pan. ¿Sí? Ahí estaba muchísima gente, más de 5,000. Solamente los varones nomás estaban 5,000. Entonces, contando las mujeres, los niños, creo que más de 10,000 personas estaban. Para alimentarlos, calculando bien, y cada uno recibiendo un pedacito de pan, ¿sí? Igual va a faltar. El cálculo de Felipe termina con el fracaso, ¿sí? Igual va a faltar. No basta. ¿Por qué? Ahí no está Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está Jesucristo. Quiere decir que Felipe no consideró el poder de Jesucristo ante esta situación. Por eso termina con el fracaso. Pero en el caso de Andrés, hermano de Pedro, ¿qué dice Andrés? 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés, ¿por qué le contó eso a Jesucristo? Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Felipe, ahora está, la situación ahora ya 200 denarios de pan igual no alcanza, ¿sí? Para 10,000, más de 10,000 personas. Pero 5 panes, 5, no 5 millones de panes, 5 panes y 2 pececillos. Pececillo quiere decir chiquitito, ¿sí? Eso era el almuerzo de un muchacho, creo. Pero eso le presentó al Señor Jesucristo. Si Andrés no hubiese considerado el poder de Jesucristo, no pudiera contarle eso. ¿Para qué? Eso es muy inútil, ¿no? Pero el Señor, aquí está. ¿Eso qué quiere decir? Esto, con el poder del Señor, creo que usted tiene solución. Le da la tarea al Señor Jesucristo. Eso fue el cálculo de la idea de Andrés, considerando el poder de Jesucristo. Jesucristo, con mucho gusto, bendijo. Luego mandó a repartir a todos. Todos se saciaron. ¡Wow! Increíblemente. Todos se saciaron. Y sobró 12 canastas. Lo que tenía este muchacho era 5 panes, 2 pececillos. Pero
Más de 10,000 personas comieron y sobró 12 canastas. El resto, ¿qué era? El poder de Jesucristo. Así es Jesucristo. Considerad Jesucristo, dice la Biblia. Recordad de Jesucristo. Ante cualquier situación, ante cualquier asunto, ustedes no calculen por lo que tienen ustedes, por lo que ven, sino consideren, por favor, el poder de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo trabaja en la vida nuestra y nos ama. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier asunto, cualquier dificultad y problema, tenemos que considerar el poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a salir diferente resultado de nuestro cálculo, de nuestra idea. No menosprecien al Señor que está en el corazón de ustedes. El Señor está muy cerca de nosotros. Con mucho gusto, Señor quiere asumir la responsabilidad y trabajar en la vida nuestra con su sabiduría, con su poder. Solo muchos no le dan la oportunidad, sino ignoran, menosprecian, dejan a un lado. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a entregarle al Señor Jesucristo el volante de la vida nuestra. ¿Sí? Vamos a darle el puesto del dueño de la vida nuestra, para que el Señor pueda manejar libremente la vida nuestra entera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con mucho gusto va a ordenar la vida nuestra, va a trabajar en la vida nuestra fielmente, con su amor, con su poder también. Escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 신내성원 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.